Lula Cora Hood. Lula Cora Hood, de 44 años, fue vista por última vez en 1970 en Illinois, después de lo que su hija describió como una pelea familiar. Grace Cavisto tenía solo 15 años cuando su madre salió de su vida, pero notó que no era la primera vez que Lula hacía algo así, aunque parecía ser la última. Grace le dijo a KWQC.com, ella se había ido muchas veces antes de eso y simplemente había regresado. Se informa que Lula luchó con una enfermedad mental no especificada y encontró desafiante cuidar de sus hijos, Grace, Joanne, Owen y David. Los 4 fueron adoptados por su hermana, Hazel, para aliviar su carga, con Lula visitando bastante a menudo. Sin embargo, en este día en particular, ella salió de la vida de sus hijos y nunca regresó. Durante décadas, nadie supo qué le había sucedido. Aunque la familia buscó, Lula nunca fue reportada como desaparecida porque era conocida como una vagabunda. El 5 de mayo de 1996, el caso dio un giro cuando se descubrieron los restos esqueléticos de una mujer en un horno en las ladrilleras Purrington Paver en East Galesburg, Illinois. Se creía que Jane Doe había muerto entre 1984 y 1996 y un recolector de hongos encontró sus restos. Envuelta en una bolsa de basura, los investigadores la describieron como una mujer blanca, baja, corpulenta y de mediana edad. Se observó que más de 100 personas desaparecidas podrían coincidir con Jane Doe, y en 1998 los investigadores encontraron una coincidencia tentativa cuando una mujer llamada Joanne Allen se puso en contacto con ellos, creyendo que la reconstrucción facial se parecía a su madre, Lula Cora Hood. Lula encajaba en el rango de edad de Jane Doe y había pasado tiempo viviendo en Galesburg, incluso en un momento vivió frente a los ladrilleros. Como las pruebas de ácido desoxirribonucleico no existían entonces, los investigadores cerraron el caso creyendo que la hija de Lula la había identificado correctamente. Se realizó un memorial para la mujer de 44 años, pero la policía mantuvo los restos hasta que pudieron ser identificados concretamente. Durante años, el caso permaneció intacto, pero en 2008 las nuevas pruebas de ácido desoxirribonucleico significaron que las hijas de Lula podrían proporcionar muestras que coincidirían con Jane Doe. Pasaron otros 2 años antes de que se completaran las pruebas, y en 2011 se anunció que Jane Doe no era, de hecho, Lula Cora Hood. Otra de sus hijas, Debbie, declaró que siempre había sabido que Jane Doe no era su madre, declarando, miré la reconstrucción facial y dije, esa no era mi madre. En mi corazón e instinto, sentí que no era ella. Para sorpresa de la familia de Lula, sin embargo, las pruebas de ácido desoxirribonucleico pronto les dieron respuestas sobre el paradero de su madre desaparecida. El sargento detective Jason Landers le dijo a los medios, pudimos obtener un nombre, y había una conexión desde Jacksonville, Florida, porque su hija mayor nació allí. En aproximadamente 30 días, tuvimos la suerte de encontrar a Cora Hood viviendo en Jacksonville. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron que la persona, que usaba otro apellido, era Lula, la mujer desaparecida. Su hija Grace fue a ver a su madre con su prima y hermana adoptiva, Bernadine Colas. Bernadine le dijo al correo registrado, dijimos mientras íbamos allí que no iba a llorar. Y por supuesto, cuando todos nos vimos, mi hermana, mi tía Cora y yo, las 3 lloramos de felicidad. Grace agregó que cuando eres niño, todo lo que ves es que tu madre se fue. Luego te das cuenta de que fue porque no podía cuidarnos. Así que estaba emocionada y lloré. Nunca pensé que tendría esa reacción, pero seguro que lo hice cuando Grace se reunió con su madre. Ella estaba viviendo en condiciones espantosas, pero finalmente se mudó a Dayton, Ohio, para vivir con su otra hija, Debbie. Comenzó a visitar Galesburg cada año como parte de una tradición de reunión familiar. Lamentablemente, Owen y David, hermanos de Grace y Joanne, fallecieron antes de hallar a su madre. La Jane Doe, descubierta en las ladrilleras en East Galesburg, fue identificada en 2013 como Helen Ruth Alps, después de que su hija proporcionó su ácido desoxirribonucleico a la policía para comparación. Se cree que murió entre la primavera de 1988 y noviembre de 1991, y las circunstancias de su muerte aún se están investigando. La policía ha señalado que ella tendría entre 47 y 50 años en el momento de su muerte, y conducía un Ford Limited verde de 1976, con posible daño en la esquina delantera del lado del conductor. Cualquier persona con información sobre el caso de Ruth puede contactar a la oficina del sheriff del condado de Knox al 309-344-0044. Kioma Gray.
Nacida el 27 de abril de 1992, Chioma Gray fue criada en una familia normal y cariñosa, y era una de 4 hijos. Como adolescente, asistió a la Buena High School en Ventura, California, y esperaba algún día entrar a la escuela de medicina para estudiar y convertirse en ginecóloga. Pero todo cambió en diciembre de 2007, cuando Chioma desapareció repentinamente. En la mañana del 13 de diciembre, la joven de 15 años fue dejada en la escuela por su padre y hermano, pero no se presentó a las clases. La familia no supo de su desaparición hasta que su madre fue a buscarla a la escuela. Presentaron un informe policial a las 17:30. Sin embargo, no tardó mucho para que los detectives encontraran a un posible sospechoso, Andrew Joshua Tafoya, de 20 años, un conocido de su hermano. Chioma conoció a Tafoya cuando ella tenía 14 años y él 19. Después, la pareja inició un romance, para gran disgusto de sus padres. Su madre, Francine, se molestó tanto por el interés de Tafoya en su hija que en marzo de 2007 lo denunció a la policía y fue arrestado por cargos de tener relaciones sexuales ilícitas con una menor. Le dieron 7 meses de prisión, pero se le permitió salir durante el día para trabajar. Finalmente cumplió 147 de sus 210 días de condena antes de ser liberado con la condición de que no contactara a Chioma ni a ningún otro niño sin la presencia de un adulto. Cuando Chioma desapareció, Tafoya había sido recién liberado de prisión. Aún más condenatorio, un vehículo había sido robado de un lote donde él trabajaba limpiando autos. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad cerca de la escuela y encontraron que un auto coincidente con la descripción del vehículo desaparecido se había estacionado allí esa mañana. Posteriormente, la policía ordenó el arresto de Tafoya, al considerarlo responsable de la desaparición de la quinceañera. Investigaron el caso como un delito grave por robo de niños, contribución a la delincuencia de un menor, robo de autos y huida ilegal para evitar el enjuiciamiento. Aunque se informaron numerosos avistamientos de la pareja en México durante los siguientes años, Tafoya permaneció prófugo y no se pudo localizar a Chioma. El avistamiento más notable de estos fue el de Chioma en agosto de 2008, cuando fue vista trabajando en un restaurante en Acapulco. Un investigador privado llamado Chuck Hoekstra conocía a la madre de Chioma y se ofreció a trabajar en el caso de forma gratuita. En 2010, encontró el auto robado con las llantas desinfladas en un complejo cerca de Acapulco. Pronto descubrió que la pareja todavía vivía y trabajaba en México. Tafoya como instructor de snorkel, mientras que Chioma era mesera. También descubrió que Tafoya recibió ayuda de su familia, presumiblemente monetaria, aunque no se especifica en los artículos sobre el caso. El investigador privado repartió volantes buscando información sobre la pareja, lo que lo llevó a hablar con un compañero de trabajo de Chioma. Un colega mencionó que Chioma estaba embarazada y la pareja deseaba que su bebé naciera en los Estados Unidos. Su madre, Francine, estaba furiosa con la noticia y pronto presentó una demanda contra Tafoya y sus padres, con planes de demandar también al Departamento de Libertad Condicional del Condado de Ventura, por no informarles que Tafoya había sido liberado de la prisión. El 1 de septiembre de 2011, Francine recibió una llamada telefónica solicitando que viniera a México para recoger a Chioma y llevarla a casa. La llamada era de Tafoya, y según informes, ella pidió una ubicación específica, pero no se le dio una. Tafoya decidió llamar al Federal Bureau of Investigation, acordando reunirse con ellos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 5 de octubre, 2011. Cuando el par aterrizó, Chioma fue recibida por su familia en lágrimas de alegría, mientras que Tafoya fue arrestada por robo de niños y violación de la libertad condicional, ambos delitos graves. Chioma le dijo a su familia que desconocía los esfuerzos que hicieron para encontrarla. Francine declaró incrédula. De alguna manera me hizo sentir como si ella estuviera bajo la impresión de que no estábamos buscando. Otra sorpresa llegó pronto cuando la familia se enteró de que la pareja se había casado mientras estaba en México. Tras unos días con su familia, Chioma se mudó con la familia de su esposo. En enero de 2012, Tafoya se declaró culpable de los cargos en su contra y recibió una condena de 2 años de prisión. Alex Cooper. En la mañana del 4 de abril de 1987, la hija de Alex Cooper, de 65 años, estaba en camino a las tiendas cuando vio el vehículo de su padre, cerca del Hotel Mitchell en Sparwood, Columbia Británica, Canadá. Se detuvo junto al coche y fue a hablar con él para asegurarse de que todo estaba bien, y supuso que estaba pescando en el cercano Crayon Creek, pero una rápida mirada reveló que no estaba en la orilla del río, ni estaba en su coche. Preocupada, Laila llamó a su madre, Margaret.
Alex tenía una condición cardíaca conocida y ella temía que algo hubiera pasado. Margaret le dijo que no lo había visto desde el día anterior, ya que Alex estaba en un viaje de negocios, algo que hacía a menudo como vendedor. Decidieron reportar a las personas desaparecidas a la policía. Los investigadores llegaron a la escena, pero quedaron desconcertados de inmediato, ya que no había indicios de lucha ni evidencia del hombre de 65 años. Una búsqueda en el área circundante no arrojó nada. Al rastrear sus movimientos del día anterior, las autoridades descubrieron que Alex había almorzado en un restaurante a menos de 1 milla de donde se encontraba su coche. Margaret informó a la policía que su esposo solía llevar consigo una cantidad considerable de efectivo. Temía que lo hubieran atacado para robarle el dinero. No obstante, su hija temía que él se hubiera ahogado tras sufrir un infarto. Eventualmente, las autoridades especularon que Alex se había marchado voluntariamente. Su familia disputó esto porque había dejado en casa todas sus tarjetas y su medicación para el corazón. Un año después, sin pistas, Margaret solicitó a los tribunales declarar a Alex muerto, petición que fue concedida. Posteriormente, trató de hallar su acta de nacimiento sin éxito. Cuando fue a solicitar una copia, no pudo encontrar ningún registro de su esposo. De manera similar, no pudo encontrar ninguna información sobre él antes de que la pareja se casara en 1952, y la familia comenzó a especular que Alex les había ocultado algo. Sin embargo, en los años siguientes no se reveló nada. En mayo de 1991 se produjo un avance en el caso cuando se informó que un hombre en Toronto había desaparecido. El hombre usaba el nombre de David Cooper y afirmaba ser un vendedor ambulante. Al mirar la foto proporcionada, la policía notó que tenía un parecido sorprendente con el desaparecido Alex Cooper. David había vivido en una casa de huéspedes por 1 año, conocido por vender productos cárnicos a familias por teléfono. Su casera lo reportó desaparecido cuando no regresó a casa después de un viaje de negocios de 4 días. Mientras los investigadores inspeccionaban su cuarto en la casa de huéspedes, hallaron una fotografía de Alex Cooper cargando a su nieto. David Cooper regresó a casa poco después y descubrió los restos de la recolección de pruebas de la policía, como polvo de huellas dactilares en la habitación. Su casera le informó que se había reportado su desaparición y que la policía había investigado, pero para cuando las autoridades llegaron para hablar con él, David Cooper ya había huido. No surgieron nuevas pistas durante el resto del año, pero en septiembre de 1991, solo unos meses después de que se informara la desaparición de David Cooper, Unsolved Mysteries presentó el extraño caso en su programa, lo que condujo a otro avance importante en el caso. Alguien que había visto el programa reconoció la foto de Alex y contactó a las autoridades. Finalmente encontraron a Alex el 10 de enero de 1992 en Hamilton, Canadá. Explicó que su verdadero nombre era Alvin Arsène Arsenault y que en 1949, cuando tenía 26 años, fue acusado falsamente de participar en el robo de una oficina del ferrocarril Union Pacific, donde había trabajado durante algún tiempo. En un intento por evitar cumplir condena por un delito que no cometió, Alex cambió su nombre y huyó. Finalmente conoció y se casó con Margaret a principios de los 1950 y tuvieron 5 hijos juntos. Alex no consideró que probablemente se habían retirado los cargos en su contra en este punto, y cuando cumplió 65 años, temió ser descubierto porque necesitaba un certificado de nacimiento para reclamar su pensión, algo que no tenía. En lugar de confesar, decidió desaparecer, a pesar de que afirmó que odiaba estar lejos de su familia y sufría de nostalgia. Después de que fue localizado, pasó 2 días hablando con la policía antes de regresar a Columbia Británica y reunirse con su familia. Su esposa, Margaret, falleció solo 4 años después en 1996. Alex murió en 2007 a los 85 años. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.